Estamos viendo, no estamos viendo al señor expositor. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la Universidad Fidelitas, de la Rectoría y Decana de Ciencias Sociales, le damos la más cordial bienvenida. El evento traído a ustedes el día de hoy se titula 4x4 Diseño Todoterreno, diseñar proyectos y estrategias para el Estado. Les recordamos que, debido a la naturaleza de este evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados, por lo que les invitamos a formular sus preguntas o comentarios a través de la sección del Q&A. A continuación, me complace presentarles a la anfitriona del día de hoy. Ella es doña Sigrid Gut Morales, quien es la directora de la Escuela de Publicidad y Diseño. Ella es máster en Administración de Negocios en énfasis de Dirección Empresarial de la Universidad Latina. También es licenciada en Publicidad de la Universidad Latina. Cuenta con un bachiller en Ciencias de Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad de la Universidad de Costa Rica. Ha desempeñado como docente, directora de la Escuela de Publicidad de Relaciones Públicas, directora del Departamento de Producción Audiovisual y decana de Ciencias Sociales de la Universidad Latina. Procedo a cederle el micrófono para unas palabras de bienvenida y la presentación de nuestros invitados y expositores de esta noche. Muchas gracias. Bienvenidos todos, sobre todo una cordial bienvenida a nuestro expositor, don Dani Bergseller, quien nos acompaña en este momento desde Chile, desde Santiago de Chile, y representa a la Universidad Andrés Bello. Don Daniel o don Dani es diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un diplomado en Administración Cultural de esa misma universidad y es máster en diseño periodístico de la Universidad Pompeu Fabra en España. Es ganador de importantes premios tales como Chile Diseño 2007 en categoría Identidad País por el libro Proyecto Demos Australis y sello de excelencia al diseño 2016, categoría Diseño Gráfico por la Tarjeta Nacional Estudiantil. Sus trabajos han sido destacados internacionalmente y publicados por Taschen de Alemania y Visual de España, entre otros. Ha colaborado para revistas y libros en Chile, Argentina, Ecuador, México y España. Dictado conferencias en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, México, España y Costa Rica. Sus inquietudes se reparten entre el diseño estratégico, la gestión cultural y la docencia universitaria. Es director de diseño gráfico del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y dirige el estudio de diseño Berks. Actualmente vive en Santiago, Chile. Sean todos muy bienvenidos, compañeros docentes, estudiantes de la universidad y público en general. Les dejo con las palabras de nuestro destacado invitado. Puede dar inicio, don Dani. Siéntase Much- usted bienvenido por parte de todos nosotros. bueno, muchísimas gracias. Antes de proyectar la presentación, me encanta ver cómo siguen sumándose participantes. Eh, Cuando tomamos contacto con Sigrid y Marieta y proyectamos, espero, la primera de muchas cosas que vamos a hacer en conjunto. Esto forma parte de una alianza académica que estamos desarrollando entre el Campus Creativo del Andrés Bello y la Universidad Fidelitas. También me pone muy contento porque por distintas razones he ido estrechando lazos con gente de Costa Rica y hemos tenido la suerte también de, así como ustedes hoy me reciben a mí, de nosotros haber lanzado el año pasado el proyecto de estudio Pupila Latina, que ahí ha sido también parte de estas conversaciones que iniciamos con Alfredo Enciso, la embajadora de Costa Rica en Chile, y un sinfín también de colegas con los cuales hoy me siento muy feliz de estar acá. Dicho aquello, voy a partir con la presentación y ahí contar un poquito más de mí. Ujú. Ay, ay, aquí. Perfecto. Agradecería a los participantes que las preguntas las hagamos al final, pero si hubiera cualquier problema en términos de lo que estoy diciendo, lo que se está proyectando, que por favor me lo indiquen, de esa manera no perdamos contacto con lo que estamos en este minuto haciendo.
Lo primero es saludar, así que venga acá un hola muy grande. Como bien me presentó Sigrid, soy Dani Bergseller, acá desde Chile, de Santiago de Chile, muy contentos de estar con ustedes y agradecer antes que todo por la cordialidad de esta presentación, por poder estar acá con ustedes y poder contar un poco de mi trabajo. Así que muchísimas gracias a ustedes desde Costa Rica y acá me siento con el corazón, bueno, el color de Fidelitas en este minuto compartiendo lo que es mi quehacer. Como decía, este es mi nombre, yo soy diseñador y docente, o de alguna manera, como yo me presento, como un designer y profe. Soy el director creativo de mi estudio de diseño, de nombre Bergs, que es una versión más reducida de mi apellido, y formo parte del campus creativo. Soy, como decía recién, director creativo de mi estudio y director de diseño gráfico, como recién me presentaron. La gente me conoce por Dani, también me conoce por Bergs, ahí un poco la razón también del nombre de mi estudio. Y bueno, aquí parto. Esta presentación fue presentada el año pasado, el 2023, y creo que después ya de un par de presentaciones que hago, creo que hoy día es la última vez que la presento porque ya sabrán por qué. Y esto tiene que ver con que el año pasado yo cumplí 50 años, hoy tengo 51, por lo tanto creo que si presento de nuevo los proyectos haré otra presentación. Bueno, yo nací el 6 de abril del año 73, mi nombre acá completo, Daniel Alejandro Bergseller Nahum. Estos nombres responden a cómo mis padres de alguna manera decidieron llamarme. Y aquí aparezco yo con unos tiernos 3 meses sin saber cómo se venía el futuro y tampoco teniendo presente de que iba a estar hoy con ustedes contando parte de mi vida. Soy Aries, soy búfalo de agua y bueno, aquí partimos. Había una vez. Como me quiero presentar, este soy yo a mi izquierda, este soy yo a mi derecha. Y lo que ven ustedes hacia abajo es mi historia a partir de lo que yo he vivido. Si ustedes se fijan, en todo este tiempo yo he participado, sin quererlo, de distintos momentos históricos. Y como bien digo yo, hoy formo parte de Nueva Democracia y una dictadura. Los colores dan cuenta de cada uno de los momentos y hacia abajo ustedes podrán ver cuáles fueron los periodos de cada uno de los participantes de lo que me ha tocado vivir en este país. Si se fijan, he marcado en rojo las dictaduras, en azul las democracias y hacia la izquierda lo que han sido democracias de izquierda, hacia la derecha la democracia de derecha y bueno, en este caso la dictadura de ultraderecha. Y yo he participado sin quererlo también de 4 periodos presidenciales, que es la razón por la cual hoy me encuentro acá. Me ha tocado participar en los 2 momentos de la presidenta Michelle Bachelet, en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera y en el periodo correspondiente de Gabriel Boric, en el cual hoy me toca participar como ciudadano. Por lo tanto, yo hoy formo parte de 4 casos, de 4 experiencias, de 4 aprendizajes, y aquí partimos. El primer proyecto que quiero compartir con ustedes se llama 4 años creciendo juntos. Corresponde a el periodo de término de lo que era la gestión de Michelle Bachelet. Y este es el contexto. Les quiero contar un poquitito cómo llegan estos proyectos, ¿ah? Para variar, siempre que uno participa, o por lo menos mi experiencia, trabajando para el Estado, siempre es contra el tiempo. Está todo bien, pero hay que reaccionar muy rápido. Entonces, tal cual como This is Fine, me llamaron para contarme que estaba terminando el periodo Michelle Bachelet y había que generar este documento que comparto con ustedes, que responde a el informe de cierre del proyecto insignia de Michelle Bachelet, que se llamó Chile crece contigo. Aquí voy a ir pasando una sucesión de videos donde van a poder ver la publicación y quiero contarles de qué trata esto. Michelle Bachelet, por si no lo saben, o para aquellos que recién la están conociendo, es la primera y única presidenta mujer que ha gobernado Chile.
y durante su periodo, atendiendo también a que ella es médico, desarrolló un programa desde su gobierno para el Estado en el cual hablaba de beneficios para la salud, principalmente para la mujer, y en este caso el tema de embarazo, parto y posparto. ¿Ah? Por lo tanto, lo que ustedes ven acá de este proyecto es el resumen de todo lo que fue el proceso. Voy acá, a ver si me permiten, ahí nuevamente el video. Es el resumen de lo que fue, pasemos al siguiente, así que pegado. Es el resumen del informe de lo que estamos viendo. Un segundo, por favor. Palabra que cuando los probé estaba todo funcionando. Ahí sí. ¿No? Bueno, tratemos de ir mostrando. No. Voy a tener que ir pasándolo manual, disculpa. Bueno, este resumen da cuenta de todo el proceso de lo que fue este programa y hasta el día de hoy sigue funcionando. Y lo que es importante de esta situación responde que hoy cualquier mujer en posibilidad de parir a su hijo tiene posibilidad de recibir un ajuar y de tener también un proceso de atención digno y acorde a su situación como corresponde. Ahí parece ser que está funcionando el video. Acá aparece todo documentado lo que fue el proceso. Si me permiten, después de que pase este, voy a ir hacia atrás para que vean un poquitito más el interior del libro. Y lo interesante de aquello, y esto es un poquitito también de cómo uno aprende a trabajar, es que cuando nosotros nos contrataron para hacer el libro no había nada escrito. Todo el documento fue desarrollado mientras nosotros estábamos diseñando. Por lo tanto, muchos de los esquemas y mucho del material que ustedes están viendo acá, tuvimos que rehacerlo más de una vez. Vale decir, esquemas, gráficas, incluso la selección, esto ya lo vimos. Permítanme, por favor. Hay un problema con los videos. También, bueno, algo. Ahí sí. Veamos cómo nos va ahora. Misma presentación, distinto computador, algo está. Bueno, acá vamos a poder ver algunos ejemplos de lo que fue la presentación. Y como ven, cada año está marcado por un color. Cada color corresponde a un capítulo y de esa manera nosotros fuimos avanzando. Si se fijan, hay una guarda que tiene los 4 colores y que da cuenta también de 2 tipos de formatos, uno tapa dura, uno tapa blanda, que se entregaron a las distintas autoridades y funcionarios del área de la salud, y de esa manera llegó a todo el país, a todos los centros de salud donde tenía que estar documentado lo que fue este proyecto, y a nosotros nos tocó, como les decía, trabajar contra el tiempo, poder resolver cada uno de los requerimientos de los especialistas que estaban construyendo este documento, y para nosotros más importante, poder también cautelar de que esta información quedara registrada de la mejor forma. Espero que no se corte ahora el video. Acá tiene que ver con una decisión estratégica que yo creo que de alguna manera corona lo que es el proyecto. Nosotros hicimos esta guarda con la frase principal del proyecto de la presidenta y que en cierta medida abraza todo lo que fue su propuesta. Y dice, la igualdad o las desigualdades se gestan desde los primeros años para transformar a Chile en un país más equitativo y justo. Si ustedes se fijan, lo que tenemos ahí tiene que ver con la importancia de una mujer médico hacia la sociedad y principalmente a sus pares, las mujeres. Este proyecto fue desarrollado por quien habla, más un equipo compuesto por Consuelo Saavedra, Macarena López y Carol Martínez. Con respecto a lo que acabo de mostrar, y así va a ser la sucesión de la presentación, voy a hacer unas pequeñas reflexiones de lo que tiene que ver. Cada vez que uno desarrolla un proyecto de diseño, y esto pensando que hay estudiantes, quisiera compartir de que
lo que nosotros normalmente vemos es el cuerpo o lo tangible de las cosas. Pero también debo recordarles que todo cuerpo tiene un alma, que es lo intangible. Y ese conjunto de elementos de cuerpo y alma hacen que un diseño sea una pieza completa. Surfeando hacia el futuro. Sebastián Piñera Echenique, esto fue distinto porque este es un proyecto que claramente responde ya no a un proyecto que fue como pieza de cierre, sino que este es un proyecto que, como bien dice su nombre, son lineamientos para un país futuro. El contexto, el mismo. Nos llaman y nos dicen, queremos contratarlos, sabemos que ustedes se dedican a hacer libros, conocían nuestra trayectoria haciendo libros en distintos formatos, características, y también nos involucramos desde cero cuando estaban construyendo el texto. Esperemos que ahora los videos hagan justicia y podamos ver este libro, y que tiene varias características acá que hacen de este proyecto un desafío. Nosotros trabajamos para un ministro que había sido parte del gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende fue quien en el golpe de Estado se suicida para no entregarse a las fuerzas de los militares que estaban en ese minuto haciendo el golpe de Estado, y esta persona se suma en este gobierno de derecha, el primero después de la llegada a la democracia, y siendo una de las personas más importantes en los temas de innovación, él se hace cargo de liderar este proyecto. Por lo tanto, ya al trabajar con personas que tenían una carga histórica, que tenían una carga política, que tenían un pensamiento que ya habían trabajado, Fernando Flores, que es la persona que estuvo detrás del proyecto, había desarrollado la protointernet para Chile en los 70, un proyecto que hoy es estudiado internacionalmente y que estuvo en una exposición el año pasado conmemorativa a los 50 años. Y bueno, lo que ven acá, cuando nosotros nos invitan a participar, era un proyecto que consideraba dos tipos de libros, una copia en formato de lujo y una copia en formato tradicional. Mientras iban avanzando los tiempos, nos hicieron hacer solamente un diseño, y finalmente tuvimos que generar una estrategia para que dos libros que en esencia eran uno se vieran distintos, principalmente porque cuando uno trabaja para el Estado existe un contrato, y detrás de ese contrato existe un auditor, y ese auditor debe velar de que uno cumpla aquello que firmó. Voy a ir pasando un poco más rápido. Por lo tanto, esta guarda que ustedes ven es finalmente la solución al problema. Nosotros hicimos una guarda reversible, establecimos unas copias que iban con la guarda de un color, otras copias que iban con la guarda en otro color, y en el proceso de terminaciones del libro lo que hicimos es que se cortara de una manera distinta hacia los costados los libros. Hay algunos que quedaron con una terminación tipo facsimilar, vale decir las hojas levemente desfasadas, y otros que fueron cortados con guillotina terminando de manera limpia. Es por eso que hicimos dos libros en uno, un libro en dos, simplemente con este tema de las guardas. La guarda es algo que seguramente para aquellos que puedan seguir conociendo mi trabajo va a ser un recurso que hemos utilizado bastante. En este proyecto, nuevamente, participamos Dani Berceler y Consuelo Saavedra, y en este caso se suma Leonidas Loyola. Bueno, acá tiene que ver también con lo que les acabo de contar, de cómo uno soluciona los problemas. Entonces es bueno también pensar que detrás de cada idea hay un conjunto de propuestas, y que estas propuestas no son nada hasta que no se ordenan y se convierten en un proyecto. Y ese proyecto está contenido en un conjunto de variables. Lo que les quiero presentar es una estructura de trabajo que desarrollamos al interior del estudio, que nosotros llamamos Do It, y que tiene que ver de cuáles son las variables con las cuales nosotros trabajamos cada vez que encaramos un proyecto. Por lo general, cada vez de que uno trabaja en este tipo de propuestas, los tiempos ya vienen dados, el público ya viene dado, el soporte viene meridianamente dado, y donde uno puede funcionar algunas veces en los costos, porque uno puede de alguna manera ajustar por dónde va a venir esto, pero si el contrato lo establece, los costos van a venir ya marcados,
Por lo tanto, te van a quedar dos criterios. Uno es el proceso tecnológico productivo, donde uno puede tomar decisiones que van a marcar la diferencia en la pieza editorial, en este caso, y finalmente, y eso por lo menos así funcionamos nosotros, en el estilo. Lo que nosotros generamos a nivel de contenidos, ya sean narrativos, visuales, estratégicos, son siempre al final a partir de que nosotros hacemos cruzar cada una de estas variables. Y siempre van todas encadenadas, por lo tanto, funcionan como un sistema. Vamos a la número 3, Tarjeta Nacional Estudiantil. Segundo periodo Michelle Bachelet, y el contexto nuevamente el mismo. Nos llaman también contra el tiempo. La presidenta Bachelet había hecho un compromiso al país que esta tarjeta, no sé cómo funciona en Costa Rica, pero acá nosotros tenemos una tarjeta para el transporte público donde el Estado subvenciona parte del valor del pasaje. Y hasta antes de este proyecto, esa tarjeta funcionaba en ciertos días de la semana y en ciertos horarios de los días de la semana para las distintas tipos de enseñanzas que tiene el país. Y esto cruzaba a Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, a distintos entes de transporte público también que estaban cruzados en la modernización del transporte público. Y ella lo que dice es: vamos a desarrollar un instrumento público que va a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y con eso vamos a terminar con las malas prácticas de todos los participantes. Lo que vamos a ver acá son las antiguas versiones de la tarjeta que se iban imprimiendo año a año. Aquí empiezan a aparecer las pruebas que nosotros hacemos hasta llegar a la versión que les voy a contar. Nosotros acá, y es bueno que lo sepan, es primera vez que nos metemos a un tema que se conoce como diseño de seguridad. Hasta la fecha, el único estamento que se dedica formalmente desde el Estado es Casa de Moneda, si bien hay especialistas internacionales que hoy han desarrollado tanto cédulas de identidad como pasaportes. En el caso nuestro nos llaman porque sabíamos que éramos capaces de tomar desafíos y esta es la tarjeta que nosotros desarrollamos. B larga corresponde a educación básica, M a educación media, S superior y corresponde a lo que nosotros entendemos como educación técnico, técnico-profesional o universitaria. Acá aparece el reverso, hay un montón de consideraciones acá presentes. Esta es una tarjeta inteligente que tiene chip, por lo tanto se le puede cargar dinero, funciona también bajo un tótem de lectura, y aquí van a ver algunas características que tienen que ver con criterios de impresión. Para este proyecto, como bien dice, este es un beneficio que entrega el Estado, lo que acabo de explicar. A nosotros nos contrata la JUNAEP, que es la Junta Nacional Escolar y Becas. Ahí van a ver versiones anteriores, y este es el documento que es personal intransferible, que permite acceder a tarifas gratuitas o reducidas en todos los medios de transporte público de cada región. Vale decir, microbuses, taxibuses, trolebuses, ferrocarriles de servicio metropolitano. Acá el tren subterráneo se llama Metro, ¿ah? Metro Valparaíso, etc. Por primera vez se articula una tarjeta para todo el país con las mismas características y tecnologías. Perdón, vuelvo atrás. Si se fijan, hacia el 2015, cuando nosotros desarrollamos este proyecto, eran casi 2 millones de personas. Nosotros hoy debemos ser 18 millones de personas, o sea, calculen de que esto moviliza poco más del 10% de la sociedad chilena. Por lo tanto, es un beneficio muy, muy importante, atendiendo también de que esto repercute en las familias. Bueno, acá nosotros presentamos el proyecto. El término BIP es por tarjeta inteligente, que contiene fotografía, nombre, la cédula de identidad o los datos numéricos que permiten reconocerse a uno como ciudadano en la institución del estudiante. Y acá vienen las características, ¿ya? Es un documento de validez para todo el territorio nacional, y nosotros lo que hicimos fue crear un código visual transversal que incorporara elementos representativos de la zona norte, centro y sur del país. Acá vemos el anverso, el reverso de las tres versiones. Les comento que para este proyecto nosotros desarrollamos internamente un software, programamos el software y además, y lo vamos a ir viendo hacia adelante,
hicimos una toma de decisiones que nos permitió trabajar con distintos niveles de seguridad. El primer nivel de seguridad está dado por el color. Cada zona, cada tarjeta corresponde a una zona representativa del país: la zona norte básica, la zona del centro media, la zona del sur es la superior. Y aquí entramos a criterios que tuvimos que aprenderlos, investigarlos, que son los criterios de seguridad. Hasta antes de esto nosotros no sabíamos nada de aquello. Después de esto creemos que sabemos un poquito más. Hemos tenido que, a lo largo del tiempo, nos han llamado como expertos en distintas licitaciones del gobierno a poder explicar cómo funciona aquello, y hay criterios que son sumamente interesantes porque estas son de las cosas que uno no aprende cuando uno estudia en la universidad, sino que vienen a posteriori de un montón de aprendizajes propios del oficio, del hacer y de la experiencia y la intuición. El primer nivel son los elementos de seguridad visibles a simple vista, y aquí están los criterios que nosotros vimos: color, datos personales, identificadores, holograma, chip. Como ven acá el color, trabajamos con dos colores base, que son los colores de gobierno, azul y rojo, y fuimos agregando otros dos colores para cada una de las tarjetas, y sobreimprimimos los colores para poder generar una gama más amplia. Acá están los datos que son propios de cada estudiante, que están dados por su fotografía, sus datos alfanuméricos, y de esa manera poder ir ingresando datos. A esto nosotros establecimos identificadores de los momentos en que se encontraba este estudiante, y también nosotros habíamos desarrollado para otro proyecto estos pictogramas. Estos pictogramas forman parte del quehacer y del material con el cual nosotros hemos resuelto distintos proyectos. Este fue un set de pictogramas que desarrollamos para un diario regional hace muchísimo tiempo, y desde esa sistematización podíamos nosotros hacer que este niño y niña fueran creciendo con sus uniformes colegiales y después pudieran vestir con ropa de calle. Finalmente, acá vamos a ver que aparecen dos tipologías de hologramas, principalmente porque se trabajaron con dos tipologías de impresión. Estos hologramas eran adhesivos y algunos funcionaban como Kinegram, otros funcionaban principalmente como un holograma tradicional. Tenían este chip, que es una antena que trabaja por todo alrededor de la tarjeta, por lo tanto había que cuidar dónde colocarlo para no dañarla en la impresión ni en el armado de la tarjeta. La tarjeta es un sándwich de muchas capas de plástico que se juntan bajo presión de calor y frío. Segundo nivel corresponde a la lectura que uno puede hacer con elementos e instrumentos como luces UV o cuentahilos, microscopios. Entonces ahí teníamos las tramas complejas, la tipografía, la tinta invisible. Las tramas complejas fueron parte del desarrollo del software, y acá trabajamos con culturas propias de nuestro país, en este caso Aymara, Diaguita, Mapuche y Selknam, que corresponden a las distintas zonas con las cuales nosotros fuimos trabajando, y generamos unas grecas que representan, que de alguna manera en una versión simplificada y modernizada tomaban registro de los antecedentes propios de las culturas de estos pueblos originarios, y los íbamos colocando. Es bueno y interesante pensar de que nosotros, al programar esto, teníamos conciencia cada una de las tomas de decisiones de cada una de las partes. Después, hacia las preguntas, porque es un poco largo, podemos contar también todas las decisiones que tomamos. Esta presentación, debo contar que por primera vez se presentó en un encuentro internacional en Bolivia, y colegas de distintas partes del mundo no podían entender cómo nosotros habíamos desarrollado de cero todo este proyecto, porque principalmente aquí se trabajó desde bajos recursos. Acá tenemos la tipografía que se mandó a hacer, es una tipografía de seguridad, como nosotros decimos, es una tipografía entre comillas fea, porque lo que busca es ser que cada una de las letras sea muy protagónica y muy distinta de la anterior, para que no puedan ser deformadas, y de esa manera romper con la tipografía que tenían antes, que era Arial, donde sistematizaban cada uno de los recursos en que aparecía texto. Si se fijan acá, están marcados en color rojo distintas terminaciones. En algunas partes termina recta, en otras termina redondeada.
en otras hay atrapatinta, en algunas funcionan con aperturas más amplias, en otras en sentido invertido, como por ejemplo el 8, con descendentes algunas más marcadas que otras, con ascendentes cortas, etcétera, y todo en mayúscula para poder trabajar bajo un ancho continuo. Todas las letras tienen el mismo ancho para poder calcular la cantidad de golpes y extensión de texto con el cual íbamos a trabajar. Criterios de seguridad con luz ultravioleta, luz invisible, que funciona solamente con una luz negra, luz ultravioleta, que podía aparecer también como elementos de seguridad. Y aquí vamos. ¿Ah? Este es el equipo. Como ven, va cambiando la gente, se van sumando. Yo hoy por hoy trabajo en un formato de células donde voy armando equipos según sean cada uno los proyectos. Y bueno, quiero contar acá una cosa bien interesante. Cuando nosotros nos contratan sin tener ninguna experiencia, el director supo de algo que para nosotros era una anécdota, pero para él era muy importante. Él sabía que nosotros ganábamos premios y nos cobró que esta tarjeta tenía que ganar premios. Para nosotros era muy importante, más que ganar premios, que la tarjeta cumpliera los requerimientos de la presidencia en términos de ser una tarjeta confiable, de ser una tarjeta que pudiera tener un funcionamiento óptimo en todas las partes del país, que fuera una tarjeta que integrara todo el país y que no hiciera diferencia entre la capital y las regiones. Pero bueno, acá está el premio que quería el señor director. Este es un premio de excelencia al diseño que otorga el Ministerio de Cultura. El caballero de la derecha es el ministro de Cultura, que nos entrega esta D en color calipso. Esto se entregó dentro de lo que fue la Bienal de Diseño y una suma y sigue de cosas que, bueno, a razón del tiempo también podríamos seguir contando, que también fue seleccionada para la Bienal de Tipos Latinos, fue seleccionada en el criterio de tipografías en uso, donde nosotros explicamos toda la sistematización del proyecto, por lo tanto cumplimos con todo. Al día de hoy la tarjeta se sigue ocupando. Si yo hubiera sabido que esta tarjeta la iban a ocupar por prácticamente 10 años, seguramente hubiéramos cobrado distinto o hubiéramos pensado algunas cosas de otra manera, y nos mantiene muy contentos de que eso de que la tarjeta sea confiable permite que haya sido una tarjeta que haya aguantado en el tiempo. Y eso tiene que ver también con los lenguajes. Comparto acá lo que Lauren White habla del ciclo de vida de las cosas. Entonces, aquello que es buen diseño, en algún momento se convierte en masificación de mercado, después cliché, vergüenza ajena, en lo que llaman los gringos it's over, o sea, se acabó, y después vuelve a reaparecer como fetichismo, revival, algo interesante, estilo, y vuelve a ser buen diseño. Es por eso también de que nosotros no estamos trabajando acorde a las tendencias, sino que trabajamos acorde a los momentos. Y esos momentos nos entregan a nosotros herramientas para poder explicar aquello que estoy contando ahora. Los ripped jeans o jeans que están rajados en la rodilla tienen distintos momentos en la historia. Aparecen en el punk, pero en los 80 donde la música los coloca como parte de la vanguardia, y aquí tenemos una representante clarísima que es Madonna, quien aparece con estos pantalones en el año 83. ¿Por qué me gusta Madonna? Principalmente porque para Madonna esto de trabajar con la tendencia es parte de lo que ella establece entre lo que es ser artista, su disco o su música, ¿cierto? Y el espectáculo que viene detrás. Entonces, tenemos en este minuto un artista, un personaje, un disco o su música que es un producto, y el espectáculo que es un contexto. Y ella construye a partir de cada uno de estos constructos un momento particular para contar una historia a través de ella. Aquí algunos registros hasta el 2015. Esto ha sido también parte de un quehacer. Es un ejemplo que yo he mostrado históricamente que creo todavía me falta por actualizar porque Madonna sigue sacando discos. Y es acá también cuando ella es consciente de tomar prestado o de robar, como decía Picasso, ¿ah? En términos de que ella se considera la reina del pop, y claramente ella es la reina del pop haciendo una carátula como la artífice o de alguna manera la mujer del pop, que en este caso es Marilyn, ¿cierto? Entonces, desde el trabajo de Andy Warhol de 62 le pide a Mr. Brainwash que en el 2009 la represente.
en un dejo muy ochentero, pero muy actualizado. Brainwash ocupa este mismo formato y van a, si quieren buscarlo, a Obama y a otros seres también bajo las mismas características. Es acá cómo uno va fagocitando y uno va construyendo a partir de las tendencias. ¿Ah? Por lo tanto, si yo tomo a Madonna como la reina del pop y la multiplico por lo que sería de alguna manera su madre o emperatriz del pop, que en este caso es Cher, y la multiplico por quién sería la princesa del pop, en este caso Britney, ciertamente que siguiendo los pasos de ella, quien la sigue es Lady Gaga. Y claro, cuando nosotros vemos que Lady Gaga, fotografiada por Terry Richardson el 2010, tiene una suerte de ahijada, en este caso representada por Miley Cyrus, en esta misma cita de Mario Testino, que toman prestada la misma imagen y la reconvierten y la reinstalan con otro lenguaje, es cuando nosotros podemos ver que este círculo virtuoso va sucediendo. Tiempo atrás, hablando con Alejandro Ross, que es un diseñador argentino, que se ha dedicado a hacer carátulas para música latinoamericana. ¿Quién vendría después de Miley? Tuvimos una larga conversación porque ahí uno empieza a pensar si es Taylor Swift, si es Dua Lipa o cuántas otras más, pero finalmente siempre va a haber otra que siga en el camino del anterior. Y voy cerrando. Convención Constitucional. Para mí es súper importante colocar contexto porque los fenómenos sociales dan cuenta de los países que habitamos. El año 2019, la gente sale a la calle a reclamar, hay una rabia que de alguna manera aparece cuando se hace un alza en el valor de los pasajes del transporte público, sale a la calle de distintas maneras y esto hace que el presidente parte esto en Piñera, para que lo entiendan bien, después lo toma Boric, de cuenta de que el pueblo va a escribir una nueva convención. La convención que hasta el día de hoy funciona en nuestro país es una convención que fue escrita en tiempos de dictadura, en los años 80, si bien ha tenido actualizaciones, responde a un momento histórico, fue escrita por una persona, no fue escrita por un conjunto de personas y esto hace que se elija a un conjunto de constituyentes y se escriba una nueva constitución. A la fecha de hoy en que estoy presentando esto, se escribieron dos convenciones, las dos fueron negadas por el pueblo, ya sea la que en este caso presento y la siguiente que fue escrita justo por una mirada política distinta y ahora se está viendo qué es lo que se va a hacer con esta nueva adecuación de la existente. Nuevamente, contexto, nos llaman 4 meses antes de que cierre el proceso a que comuniquemos. Si me permiten, voy a mostrar parte de lo que fue este trabajo. Muestro un video de algunos de los documentos que resumen de lo que fue la experiencia. Nosotros fuimos la agencia estratégica que logró contribuir a comunicar cada una de las cosas que se decidieron. Lo que ven ustedes acá es el documento que fue entregado al presidente y del cual hoy forma parte de la Biblioteca del Congreso. Nuestro proyecto inició en una conversación y terminó con esta imagen, con el presidente en sus manos con la convención de ese momento. Voy a compartir algunas cosas que están acá. Lo que van a ver acá responde principalmente a la estrategia comunicacional que nosotros presentamos una semana después de que fuimos contratados y responde a lo que existía y tomábamos prestado y adecuábamos, que era el logo de la convención, que tenía todos esos colores, cómo nosotros lo adaptábamos y simplificábamos y cómo integrábamos los colores del gobierno
para que esto fuera claramente representativo. Generamos una paleta cromática con los colores primarios, secundarios, su implementación. Mandamos a desarrollar una tipografía corporativa que ya medianamente habíamos pensado que tenía que tener una letra propia, primero para que fuera inviolable, segundo para que tuviera un lenguaje único, y desde ahí empezamos a generar un lenguaje que tomaba prestados, por ejemplo, la línea y el punto, y empezaba a aparecer un sistema que nos permitía poder ver cada uno de los elementos. De ahí generamos un sistema de pictogramas para poder explicar en el lenguaje visual conceptos muy complejos, y empezamos a ir resolviendo cada uno de ellos a partir de los requerimientos, porque había que vocear cosas complejas, cómo sistematizábamos la información, distintos lenguajes para colocar a distintas audiencias o distintos soportes, distintos tamaños en relación a los soportes y tecnologías que los iban a soportar, y también lenguajes que permitían llegar en distintas maneras a las audiencias acorde a múltiples requerimientos que tenían. Lo que vemos acá, por ejemplo, es algo que nunca vio la luz, que era cómo de alguna manera se trabajaba el tema de las fake news y después cómo se iba explicando mucha información que era falsa y después cómo se explicaba. Entonces era la historia de que el ratón le explicaba a las palomas, después el perro, en alusión a la gente, se desinformaba y finalmente la gata le explicaba qué es lo que sucedía. Después vamos a mostrar en qué terminó esto, porque eran otros personajes los que fuimos construyendo. Si se fijan, acá tenemos 4 lenguajes visuales, y esta fue la propuesta nuestra que iniciamos y que después terminamos en junio. El sistema de comunicación visual de la Convención Constitucional conecta armónicamente lenguaje y código de distinta naturaleza. Y si se fijan, lo que buscamos era que fuera cercano, sencillo y propio, y principalmente que nosotros trabajáramos con certeza. Permítanme hacer un cambio del archivo. Pros y contras de estar acá con Zoom. Y aquí vamos cerrando. Lo que van a ver acá responde a lo que se trabajó en abril y junio. Este es el anexo de los recursos gráficos que se diseñaron. Este es parte de lo que fue el informe de cierre. Desarrollamos, yo me atrevería a decir que más de 200 pictogramas, porque cuando entregamos igual quedaron algunos en el camino que después se entregaron igual. Y aquí pueden ver distintos tipos de lenguajes y conceptos que fuimos desarrollando para todo tipo de requerimientos, ya fueran seguridad, cultura, patrimonio, temas relacionados con estadística, eh, temas habitacionales, temas de igualdad de género, de derecho a la educación, etcétera. Plantillas. Debo contar de que aquí trabajaron 3 equipos distintos. Nosotros que trabajábamos la estrategia, después esto se lo entregábamos a un equipo que trabajaba con esta información a redes sociales, y después había un tercer equipo que hacía los audiovisuales. Por lo tanto, nosotros éramos el punto de inicio, pero no el término de cada uno de los elementos. Y a nosotros nos iban pidiendo distintos tipos de soportes o de plantilla para ir entregando todo tipo de información. Entonces, todo lo que ven acá era una suerte de work in progress que se iba creando acorde a las necesidades de los distintos equipos que iban participando. Se desarrollaron infografías, avisos de prensa, material para un programa de televisión. Estos son las cortinas, kit de prensa, el borrador de lo que fue la Constitución. Esto fue un hitazo, acá no lo presento, lo pueden encontrar en redes sociales, pero esta bandera se convirtió en un meme. Y cuando nosotros logramos ver de que la imagen que nosotros habíamos hecho para un momento particular estaba en las redes sociales y se usaba a favor o en contra, dijimos aceptamos. Lo importante es que se está hablando del proceso y tiene una cara. Y esa cara fue siendo utilizada a partir de ahí hacia adelante, y estos puntos y líneas que salen de este logo inicial de la convención que nosotros recibimos como el material inicial empieza a convertirse ya en otra cosa.
merchandising, por ejemplo, que nosotros propusimos, que algunas de esas cosas nos hicieron, animación de transición, material que fue apareciendo, volantes para el Día del Patrimonio, plantilla de comisiones, un resumen explicativo de toda la información convertido en 10 pilares, mucho material, por ejemplo, de estos afiches nunca llegaron a puerto, elementos de animación, llegamos incluso a hacer animaciones para ser distribuidas en WhatsApp, bueno, suma y sigue. Disculpe, Dani, Diga, no sé si está mostrando material, pero solamente vemos una pantalla que dice convención constitucional. vuelvo atrás y voy a volver a compartir de cero porque esto es un montón de material que Sí, puede no que lo sea. estamos viendo, gracias. Muchas gracias por la consideración. Estos son los pros y contras de estar ahí en línea. Voy a volver a compartir. Aquí les pido que me ayuden para ver. Yo estoy acá. Lo primero que van a tener que ver acá es una plantilla que dice Berks, anexo a recursos gráficos, 200 pictogramas. ¿Están viendo ahora ya? Sí, Ahora señor. sí. Muchísimas gracias. Voy a volver a decir lo mismo que ya digo, o sea que ya presenté rápidamente, pido disculpas. Lo que les contaba, hace un rato atrás explicamos toda la estrategia, esta es la resultante. Se hicieron más de 200 pictogramas, 34 plantillas. Esto es mucha información, pido disculpas si la presento rápido, pero lo que me interesa es que vean el volumen. ¿Ah? Eh, Como les contaba recién, habíamos trabajado en estructuras de 3 equipos de trabajo. Nosotros elaborábamos, entregábamos y otros implementaban. Infografía. Mucho del material nosotros lo hicimos y lo desarrollamos de punta a cabo, sobre todo lo que era el material editorial, avisos de prensa, material para televisión. Y ahora sí, espero que lo que estaba explicando se vea con imagen de fondo. eh, Kit de prensa, el borrador. Aquí estábamos justo cuando me hicieron la observación. Lo que decía, esta bandera, que es el resumen de lo que es el logo de la convención, que era Puntos Lidia, yo decía, cuando nosotros sacamos este borrador, la imagen de esta bandera se convirtió en meme. Apareció en todo tipo de gente a favor o en contra del proceso. En algunos casos, y aquí podemos hablarlo en las preguntas, gente decía que esto fue diseñado bajo una lógica Illuminati, otros decían de que esta era una bandera que en vez de unir desunía, porque finalmente los puntos no se encuentran. La cantidad de barbaridades que nosotros encontramos en las redes sociales a partir de una imagen que es una adaptación de otra, nos hizo darnos cuenta de que habíamos generado una imagen pregnante que iba desde el borrador hacia adelante a dar cuenta de la comunicación. Entonces, seguimos ocupando esto, sigue siendo material, volantes, merchandising, animación de transición, que ahí se fijan de que pasamos de la convención hacia la bandera que les contaba, y el patrimonio, plantillas, 10 pilares, que era el resumen de la convención, en que se contaban cada uno de los temas que había armado el equipo, afiches, por ejemplo, que instrumentalizaban cada uno de los conceptos que estaban detrás, que finalmente no se ocuparon. Mucho del material que están viendo ahora no se implementó. Los pilares famosos, la guía práctica, que es un resumen de los pilares, headers para poder hacerlo, un corpóreo. Había un estratega que insistía de que para llegar a la calle teníamos que funcionar, y así como existe el doctor Simi, que es muy característico, había que generar a este corpóreo, que ya ni recuerdo cómo se llamó, creo que se llamó constitutín, constitutina, y aquí están las distintas variables. Nosotros, ya les contaré, ¿se acuerdan de el ratón, el gato y el perro? Bueno, finalmente nosotros creamos a Norma, que era una abuela. Esta era una abuela muy progre, y que aquí pueden ver que existe la norma emprendedora, la norma ambientalista, la norma educadora, y hacíamos el juego del nombre y lo que significa esto de la norma como un acto, ¿cierto? Como un concepto, y de ahí podíamos ir estableciendo criterios
Y Norma se convirtió en un hitazo. O sea, claramente de integrar a la tercera y cuarta edad como parte activa del proceso nos parecía que era trascendente, sobre todo porque en Chile cada vez tenemos gente de mayor edad, estamos convirtiendo en un país longevo, estamos bajando la tasa de natalidad y estamos también teniendo un país cada vez más viejo, pero cada vez más activo. O sea, si bien acá se jubila a los 60, 65 años, la gente sigue trabajando a 70, 80 sin ningún problema porque obviamente responde a criterios económicos, pero también de que hay gente con mucha experiencia y operativa. Creo que aquí ya terminamos lo que es esta parte. Dejo de compartir y vuelvo a la presentación inicial. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que sí, queda poquito. Muy bien. Habíamos quedado acá. Yo siempre pienso que cuando uno estudia diseño o lo que uno estudie, uno siempre tiene que darle explicaciones a alguien de qué es lo que uno hace. Entonces, más allá de si a mi mamá le gustó esta convención, cuando uno le puede decir a la mamá que el presidente tiene algo que tú hiciste en sus manos, la señora tendrá que creerte de que todos los años en que tú llevas trabajando, de alguna manera ha valido la pena. Acá ustedes pueden ver al equipo, somos aproximadamente 20 personas, acá un equipo internacional, había gente trabajando en Canadá, gente trabajando en Alemania, gente trabajando en distintas partes de la capital, y lo interesante es que esto se hizo post pandemia, por lo tanto nosotros nunca nos organizamos en una oficina formal, sino que todo lo trabajamos a distancia, y lo más interesante que voy a decir responde, me falta una imagen, pero bueno, aquí parece que no está, que nosotros nos reunimos solamente a celebrar lo que fue este proyecto, a comer comida italiana en un local muy particular de Santiago, y ahí nos vimos las caras a varios. Yo hablé por teléfono, por WhatsApp, por mail, pero no los vi porque yo estuve con una estructura de trabajo donde yo fui la cabeza, pero acá yo entregué como altas gerencias a un equipo de comunicaciones, a un equipo estratégico. Acá, no sé, hubo gente de manejo de crisis, equipo político, bueno, un sinfín de cosas. Y esto es lo que quiero decir, ya ir cerrando. Espero, porque aquí deben haber de todas las edades, pero esta es una película ya prácticamente un clásico de Quentin Tarantino, que se llama Pulp Fiction, que es una película, principalmente pulp es un estilo de serie negra, ¿cierto? Y hay un personaje que yo destaco, que es Harvey Keitel, y que en esta sucesión de prácticamente unos 15 minutos tiene que resolver un problema. Dentro de un auto hay una bala loca que mata a un testigo, y las personas que lo llevan llaman a este personaje porque tienen que hacer desaparecer a este muerto. Entonces ahí aparece este señor que se presenta como Winston Wolfe, y él soluciona problemas. ¿Ah? El señor Wolfe es finalmente lo que yo quiero ser para ustedes y lo que los invito a ustedes a ser, en términos de que finalmente, como él dice, uno resuelve problemas. Los 4 proyectos que yo he presentado responden a problemas, responden a soluciones y a estrategias para poder sacar adelante. Más allá de lo que haya pasado con cada uno de ellos, lo importante es aquello que de alguna manera nos hace hoy día reunirnos. Les cuento algo. Yo soy padre de una hija de hoy 9 años. Mi hija es una de las que está sentada hacia el fondo. Esta es la visita del curso de mi hija a el Palacio de la Moneda. Y esto forma parte también de la enseñanza escolar de lo que significa ser ciudadano. Y le pidieron a cada uno de los niños que fue a esa visita que le escribiera una carta al presidente y que, bueno, le hiciera un dibujo al presidente. Lo que les presento es lo que escribió mi hija. Colegio Madrigal, 7 de septiembre del 2023. Querido presidente Boric, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Yo me llamo Elizabeth Xeller Saavedra. Te quiero proponer que puedas hacer todo lo posible para que no haya más peleas en Chile.
también siempre haya democracia y que respeten los derechos humanos en todo Chile. Si yo fuera presidenta, haría un día del chocolate y también ayudaría a los pobres, les daría casa, comida y dinero. Haría otro día de los dulces y eso es todo lo que haría si fuera presidenta. Te quiero agradecer por ser un buen presidente, ojalá que sigas así, también que te vaya muy, muy, muy bien siendo presidente y que lo pases muy, muy bien siendo presidente. Con mucho cariño se despide Elizabeth Xeller Saavedra. Creo, y aquí voy cerrando, principalmente el rol que tenemos nosotros desde la disciplina creativa en la cual nos movemos es tener un rol social de mejorar lo que a nosotros nos toca. En este caso, yo no solamente presento proyectos de diseño, sino que son proyectos que de alguna manera responden a un futuro esplendor, a un país mejor, a un ideal mejor que por lo menos yo como padre quiero entregarle a las futuras generaciones y en este caso mi hija. Y voy aquí ya con las últimas diapos que nos van quedando. Todo diseño es político. Cada diseño sirve o subvierte al status quo. De Ruben Pater, de un libro que se llama The Politics of Design, que si no lo conocen, recomiendo echarle una mirada. Gracias, muchísimas gracias. Debo decir de que esta charla viene dedicada a la abuela materna de mi hija, que hoy estaría de cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ya tenemos varias consultas de parte del público que está por acá. La primera es de una de nuestras profesoras. Dice, ¿qué tan importante cree usted que es para un país realizar una unificación gráfica? Y creo que para darte contexto es que nuestro actual presidente decidió unificar la línea de diseño para todos los ministerios e instituciones del Estado. Entonces, tenemos esa duda. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Voy a tratar de colocar en contexto porque yo tengo una mirada propia, pero no creo que sea una mirada única. Más allá de que hoy esté Biden en el gobierno o que haya estado Trump en el gobierno, cada vez que un presidente en los Estados Unidos hablaba, aparecía un único ícono que representaba a su país, que era esta síntesis de la Casa Blanca y que representaba la fuerza de gobierno de ese turno imperante, vale decir, si era un burro o un elefante, si era azul o roja, daba lo mismo porque finalmente más importante que el gobierno está el Estado. Es por eso que yo me presento hoy como un diseñador que trabaja para el Estado en 4 momentos o 4 gobiernos, porque espero que mi trabajo trascienda. O sea, cuando yo digo que la TNE, que es el proyecto de más larga data que yo presenté recién, estuvo presente en el gobierno de Bachelet, después pasó al segundo gobierno de Piñera y actualmente le pertenece al gobierno de Boric, cada uno con sus diferencias y características particulares articula un elemento común que le es propio y que le corresponde a sus ciudadanos, que les corresponde a un país. Nosotros vivimos con la llegada de la democracia algo parecido a lo que les tocó a ustedes, que no teníamos una representación gráfica que se instalara desde un discurso de democracia. Vino el presidente Frei. Si me permiten, podría yo contextualizar, busco atrás la presentación para que podamos hablar bajo un contexto. Denme un segundo, por favor. Claro. Porque creo que esto nos va a permitir entender lo que yo estoy diciendo. Yo voy a hablar de lo que conozco, voy a hablar de mi país, ¿vale? Ustedes después lo que yo les presente lo vamos colocando en contexto. Después de la dictadura de Augusto Pinochet, viene un gobierno de transición, que es el de Patricio Aylwin, y finalmente es Eduardo Frei, en su mandato, que él desarrolla una identidad propia para su gobierno. Al término de su gobierno, Ricardo Lagos genera una gráfica para su gobierno. Es Michelle Bachelet quien atiende y dice: no corresponde cambiar por cada gobierno nuestra identidad, por lo que acabo de decir, que es más importante que la identidad propia de un gobierno está la del Estado, y mantiene por costes
la gráfica de Ricardo Lagos. ¿Se entiende a lo que voy? Porque ir cambiando cada una de las gráficas en los ministerios, en los departamentos de Estado, tiene un coste, ya sea desde hacer un timbre, un membrete, un sobre, hasta cambiar los elementos en las páginas institucionales. Con la llegada de Sebastián Piñera, él hace su cambio y tiene un pequeño impasse, que lo hace muy rápido. Y lo hace tan rápido que tiene que dar explicaciones, porque era una muy mala pieza gráfica, aprende del error, contrata a expertos, y esos expertos desarrollan una propuesta de gobierno pensada para el Estado, la lógica que acabo de contar, que después se mantiene en el tiempo con Michelle Bachelet, nuevamente Sebastián Piñera y finalmente Gabriel Boric. Por lo tanto, si la identidad gráfica tiene categoría y calidad, sin ser perfecta, puede mantenerse en el tiempo y aunarse para todos los ministerios. El mejor ejemplo que yo aprendí cuando entendí esto, lo vi también en un encuentro de diseño en México para unos colegas que se llaman Ideograma, que desarrollaron la identidad gráfica para el gobierno de turno, en el cual sistematizaron a partir de una tipografía única, una paleta cromática y un sistema de recursos visuales, una identidad que se mantuvo un buen tiempo y que representaba a México. Perdón. Si nosotros entendemos que no solamente hay marcas que responden a un gobierno, sino también que hay marcas país. La de nosotros no tiene mucha trascendencia, pero la de Perú, por ejemplo, es internacional y todo el mundo la reconoce porque toma prestado elementos de Nazca. Cuando uno logra generar una identidad que reconoce al país, lo que se conoce como branding territorial, como una marca país, de alguna manera eso va a pasar más allá de sus gobernantes. Por lo tanto, no conociendo la realidad de su país, si lo hacen bien, no conozco el gobierno de turno, les pido ayuda para que me enseñen, para yo conocer un poco más de ustedes. Si es que esto se hace bien con los expertos correspondientes, pudiera mantenerse en el tiempo y ustedes como país poder hacer uso de aquello como un elemento representativo. Muy bien, muchas gracias. La Porque, siguiente, ajá. veamos. La siguiente consulta es de Melanie Ramírez y dice, ¿cómo encontrar el balance correcto entre cumplir las necesidades de comunicación y el desarrollo de un diseño atractivo? Uy, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ah? Eh, Debo decir de que primero fueron los huevos, por si acaso, porque se descubrió de que antes que la gallina existían los reptiles que ponían huevos, de donde nació de ahí la gallina, que es la evolución lógica de las cosas. Eh, a ver, desde mi experiencia y humildemente creo que uno va aprendiendo de sus errores y uno va aprendiendo de sus aciertos. Por lo tanto, yo les estoy mostrando 4 proyectos de un resumen de prácticamente 25 años de ejercicio profesional, de 30 años prácticamente, o sea, no, son 30 años de ejercicio académico profesional. Hago ahí algunas observaciones. Yo tengo 51, yo partí trabajando sin cartón a los 16 años haciendo diseño, a los 24 o 25 ya profesionalmente, por lo tanto muevo ahí un poco los ejes en términos de lo que uno hacía antes sin saber tanto a lo que uno hace ahora. Por lo menos con esta estructura Do It, más otras y metodologías que uno tiene, capta cuáles son los requerimientos del cliente y uno trata también de ver la manera de dejarlo contento. Y ahí también es súper importante que lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para el proyecto. Por lo tanto, uno debe reconocer que uno no diseña para uno, uno diseña al servicio de. Por lo tanto, como decía Ronald Shakespeare, uno tiene que ser una muy buena oreja, uno tiene que saber escuchar, uno tiene que saber oír
y uno tiene que saber transformar. Entonces, si uno sabe que lo que uno está haciendo es bueno, seguramente va a ser bueno para el cliente y lo que venga detrás del cliente. Acabo de terminar una identidad visual para un tribunal de Estado y en mi contrato decía que yo iba a desarrollar por el valor que me iban a pagar 2 propuestas visuales. La verdad que hice 4, porque la primera le gustó al presidente del tribunal, pero no a una de las personas que conformaba parte del pleno de ministros. Es una persona a la cual, si bien yo había levantado la información, no la había escuchado de manera directa, habíamos trabajado a través de un formulario en el cual me hizo un par de observaciones que, si bien había atendido, ella no estaba dispuesta a trabajar con ciertos criterios que se habían tomado. Primera propuesta, le gustó una parte del equipo. Segunda propuesta fue trabajada de manera más tradicional y conservadora para cumplir con los requerimientos del Pleno. Le encanta el Pleno, le encanta a esta ministra, pero no le gusta el presidente, que era finalmente la persona que estaba. Tercera propuesta, le encanta el presidente, pero no responde al levantamiento de datos que habíamos capitalizado dentro del equipo del tribunal. Cuarta propuesta, desconcierta al presidente. El presidente reconoce que responde a sus necesidades y es finalmente la que hoy queda como ganadora. Si gané o perdí en el paso, podemos verlo en términos económicos, pero yo creo que uno debe trabajar al servicio del proyecto y en este caso se hizo algo que espero funcione tal cual como los proyectos que vieron y significó, no sé, que de un trabajo de 2 meses tuvimos que extender ampliación a 3 meses y bueno, hoy se entregó todo el material. Por lo tanto, muchas veces las certezas que uno tiene pueden ir variando acorde a los requerimientos puntuales del cliente e incluso de las decisiones particulares de nuestra audiencia. O sea, hay gente, y a ustedes les va a tocar, de que no elige por si está bueno o malo, es por si les gusta o no les gusta. Nosotros no somos una ciencia exacta. Por lo tanto, de alguna manera trabajamos con mucha intuición, con mucho instinto y bueno, obviamente con mucho intelecto y con mucha razón y la experiencia del trabajo que anteceda a lo que uno hace. Yo presenté un trabajo, entre ellos lo que vieron de la convención y por eso finalmente logré hacer ese proyecto. Muy bien, tenemos otra pregunta de otra profesora y nos indica cuál fue el proceso creativo en el último proyecto. El último proyecto que presentaste. Estamos hablando de la convención, ¿cierto? Sí, el último, exactamente. Voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. En este equipo de 20 personas, yo entregué la toma de decisiones de todo lo que es la visualidad a un colega, que es Manuel Córdoba. Yo no elegí absolutamente nada de lo que está presente ahí, sino que tomé parte de las decisiones de lo que tiene que ver con la estrategia y los contenidos. Yo estaba como cabeza de serie, yo estaba empujando el proyecto, administrando el proyecto y en cierta medida leyendo lo que estaba pasando en el ambiente y siendo el primer filtro para ir bajando. Estaba yo como ente central, tenía 2 brazos para que se entienda, había un brazo estratégico, un brazo comunicacional. Conjuntamente conmigo yo trabajaba con un estratega político y un estratega de manejo de crisis, con él hacíamos la lectura y mapeo de lo que estaba pasando, por lo tanto mi rol no fue visual, fue estratégico. ¿Que construye marca? Sí. Por lo tanto, si ustedes de alguna manera recuerdan lo primero que él hablaba de los tangibles e intangibles, mi labor fue en el intangible, la labor de mis colegas fue en lo tangible y su conjunto dio cuenta a lo que estamos hablando. Y finalmente, en el proceso creativo que a mí me tocó es manejar los tiempos y también optimizar recursos. Yo fui el responsable de que, y esto espero que aquí los colegas que tienen experiencia en impresión sepan de lo que voy a decir.
Fui el responsable de hacerme cargo de en 3 días imprimir 1010 copias para ser entregados a las autoridades, y finalmente fui el responsable de imprimir casi 1 millón de copias en otro formato y en otras características para ser distribuidas gratuitamente. Nuevamente, el rol estratégico de negociar, abrir imprentas, hablar con cada una de las partes, que tiene que ver en que, por ejemplo, las 2 imprentas con que yo trabajé no necesariamente estaban a favor de lo que decía la convención, pero entendían la importancia de comunicar esto. Fue el proceso en el cual yo participé. Si es eso proceso creativo, yo creo que sí, pero es distinto al que ustedes vieron o el que ustedes de alguna manera esperaban que yo respondiera de esta pregunta. En otros sí, participo todo el proceso. En otros colaboro. En otros administro. Y por eso soy muy respetuoso de mostrar a todas las partes que participaron. Y ahí puedo decir, por ejemplo, que en el equipo de comunicación estaba Manuel, y bajo él habían 3 personas, y paralelo subcontratamos a otras personas más, que eran, no sé, un ilustrador, un animador, y así fuimos articulando a partir de los requerimientos que tenía el proyecto. Era un proyecto muy, muy grande. 4 meses donde no hubo día, noche, no hubo fin de semana. Muy bien. Tenemos un par de consultas que están muy relacionadas con muchos de los temas que ya abordaste, pero por respeto a los compañeros acá que las formularon, las vamos a presentar. El comentario dice así: como diseñadores, lamentablemente en ocasiones nos limitamos únicamente a la parte estética. Supongo que este proceso representó un reto académico importante al necesitar educarse y entender en profundidad al sistema constitucional chileno. ¿Cuál fue el proceso que implementaron ustedes para educarse y prepararse para estos proyectos? A nivel general, ¿cómo valora la importancia de entender la problemática de cada proyecto a la hora de enfrentar un problema? Perfecto. A ver, con Manuel Córdoba somos amigos, nos conocemos un montón de tiempo, hemos trabajado antes, y fue con quien más yo conversé de este proceso. Y llegamos a la siguiente conclusión. Hay momentos en la vida que cuando el destino te golpea la puerta, tú no puedes decir que no, y simplemente le echas para adelante y vas resolviendo en el camino las necesidades que te va requiriendo el desafío. Por lo tanto, en este caso, como bien yo mostré a manera de este meme, ¿cierto?, en que está el perro muy tranquilo y se está quemando todo alrededor, así llegaban a nosotros y nosotros teníamos que estar muy tranquilos tomando las decisiones. Nosotros estamos amparados en experiencia, cierto prestigio que tiene que ver con que nosotros creemos que hacemos bien las cosas, somos serios, por lo tanto creemos que nuestro diseño debiera ser de excelencia. Todos los proyectos que yo presenté responden a mi estudio de diseño, no a mi quehacer académico, pero yo no olvido de que uno está ligado a la otra. ¿Ah? Por lo tanto, voy a explicarlo. Perdonen que me extienda, pero son como procesos que quiero compartir porque de alguna manera ayudan a muchas preguntas pequeñas que están dando vuelta. Uno como profesor debe lidiar con lo siguiente. En Chile, las notas son de 1 a 7 y la nota suficiente es el 4. Como yo me debo a mis estudiantes para demostrar que lo que yo enseño lo sé, cada uno de los proyectos profesionales que resuelvo, no puedo trabajar con la nota mínima de la suficiencia. Por lo tanto, mi trabajo más bajo no puede ser el 4, tiene que ser al menos el 5, idealmente el 6, y dentro de lo posible, llegar a 7. Yo no aspiro a ser perfecto, y más ahora que soy padre. Eso tiene que ver que uno trabaje desde la noción de poder entregar lo mejor con todas las variables que están presentes. Esa sería la respuesta desde la mirada académica. Trabajar desde la seriedad y la excelencia, porque finalmente la crítica del estudiantado va a venir del quehacer profesional. Y específicamente en el quehacer profesional tiene que ver con
Eh, no contentarse, lo mismo que decía recién, con lo suficiente, sino dar lo mejor de uno, acorde al momento en que uno está trabajando. Seguramente a más de algunos de los que me están escuchando en este momento les tiene que haber pasado que después de haber entregado ya sea un encargo para el ramo determinado o un trabajo profesional, después de un par de meses caen en cuenta de por qué hicieron eso. Y ahí uno dice, ah, por eso elegí ese color, por eso elegí esa letra, por eso elegí esas imágenes, por eso eso es ilustración y no fotografía. Y uno confía porque finalmente uno es el resultado de montones de pequeños procesos de ajustes y de control que nos permiten tener de alguna manera certezas de que uno va encaminado. Así como existe el mago de Oz, en que todos llevan por un camino amarillo, este camino amarillo es lo suficientemente ancho para que quepamos todos y podamos llegar a ese ideal de aquello que nos falta para ser mejor. Creo que por ahí vendría un poquitito. No tengo fórmulas. Yo soy de metodologías activas. Yo no trabajo con una metodología, las voy creando a partir de las necesidades imperantes en el tiempo. Y también, como decía Groucho Marx, estas son mis convicciones. Si no te parecen, tengo estas otras. Por lo tanto, también me permito equivocar, me permito ir cambiando. Y como decía un futbolista muy famoso acá en Chile, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que digo. Razón por Muy lo bien. cual él me puedo desdecir de muchas de las cosas que compartí hoy día. Tenemos un par de consultas para ir cerrando. Creo que ya abordaste un poquito de esta que voy a hacer, que la hace Judith Obando. ¿Quién decide qué materiales gráficos, impresos, audiovisuales se necesitan para un proyecto? ¿Se los solicitan o es un conjunto de ideas que se van desarrollando, a medida que avanza el proyecto? Perdonen que tenga que colocarle un poco de realidad al asunto. Expectativas van a darte la respuesta y la expectativa es lo que quiere el cliente y la realidad es lo que te dice el presupuesto. Muy bien. Entonces, con eso tú le dices hasta cuánto alcanza y qué es lo que se puede hacer. Y también una cosa muy importante, no siempre uno trabaja con presupuestos grandes. Yo he tenido que aprender a trabajar con pequeños presupuestos y mientras menos cobro, más libertad creativa pido. Por lo tanto, eso me permite a mí tener un ámbito de acción en el cual yo puedo ser dueño completamente de las decisiones, al punto de poder decirle a alguien que en vez de regalarle un proyecto, él le ponga precio a lo que yo hago para saber cuánto él valora mi trabajo, o también poder decirle a mi mamá que yo no trabajo gratis, aunque ella sea mi mamá, porque no quiero hacer aquello que me dice. Me va mal muchas veces, por lo general siempre trabajo para la mamá, pero en que uno pueda negociar también si uno quiere hacer o no el proyecto acorde a quién está. Yo me he negado a hacer proyectos, he regalado mi trabajo, me he puesto al servicio de los proyectos también cuando son interesantes y también me presento principalmente desde mi quehacer social, cultural y de ahí comercial. Por lo tanto, esas son las lógicas en las cuales yo me muevo y me permiten hoy poder hablar con ustedes tranquilamente de lo que hago. Y la última, me parece muy apropiada cerrar con esto. Dice Andrés Zúñiga, ¿cómo cree que la integración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada o la inteligencia artificial están transformando la forma en que diseñamos productos y experiencias para el usuario? A ver, eh, upa, eh, ¿me la puedes leer de nuevo? Porque me quedé cruzado con un par de cosas. Ok. ¿Cómo cree que la integración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada o la inteligencia artificial está transformando la forma en que diseñamos productos y experiencias para los usuarios o Perfecto. generamos contenidos? Ya. Dado que estamos con el tiempo de cierre, ya llegó mi hija, tiene que llegar a acostarse, mañana tiene colegio, todavía no sale de vacaciones. Eh, Voy a tomar prestada una frase de uno de mis superhéroes favoritos, que se llama Milton Glaser. Milton Glaser dice algo así:
el computador es al diseño lo que el microondas es a la cocina. Por lo tanto, para mí la tecnología es una mera herramienta. Un lápiz es una herramienta, un computador es una herramienta, inteligencia artificial es herramienta, y en la medida de que el término inteligencia artificial, que todavía no es inteligente, sino que es un aprendizaje mecánico que toma decisiones administradas por un humano, porque finalmente uno le dice y le coloca las indicaciones de cuál es el marco en el cual se va a mover, y uno es el que le dice qué es lo lícito o ilícito, qué es lo bueno y qué es lo malo. Todavía creo que tenemos un espacio de acción en el cual nosotros seguimos siendo lo más importante. Y, y no sé, para mí el diseño finalmente es una buena idea, pero la idea la tenemos todos. Por lo tanto, un buen diseño sería llevar esa idea a un proyecto. Eso significa hacer de algo algo posible. Y esa es la razón que estemos hoy día más de 170 personas conectadas. Agradezco a cada uno, a cada una de ustedes. Eh, Feliz de seguir esta conversación. Si es que alguien quiere escribirme, voy a dejar mi mail. Voy a dejar mi Instagram, también Expectativa Realidad. No subo mucho, pero ahí también pueden ver algunas de las cosas que no he mostrado, que tienen que ver con búsquedas personales. Y felices de verlos pronto, ya sea en Chile o en Costa Rica. Y la gracia de esto es acercar distancias, así que seguimos en contacto. Muchas gracias nuevamente a Sigrid y a Marita que hicieron esto posible. Todo partió con un correo y mírense dónde estamos ahora. Así es, para que veamos el poder de la comunicación, si uno quiere lograr cosas, siempre es posible con la buena disposición de todas las partes. Gracias, Dani. Esta es una superclase magistral. Me parece que inspiradora. Presentadas proyectos, además de interesantísimos, súper variados, muy diferentes, singulares, de gran calidad y sobre todo de impacto social. No son proyectos que estamos acostumbrados. Además, nos encanta ver las diferencias entre los países. Por ejemplo, en nuestro país no se subvenciona el transporte público, solamente los adultos mayores tienen el transporte público gratuito. Entonces, imagínate que hasta eso aprendimos hoy. Y también nos contaste sobre la importancia de estar al día en cuanto a tendencias, contexto, historia y estudiar más que solamente el diseño. Me encanta eso que decís que hay que solucionar problemas y creo que los estudiantes deben tomarse de esta frase para el día a día de sus clases. Cuando se les presenta un proyecto, una situación, cómo solucionan ese problema y no verlo como un tema de dificultad o que se contraríen por la situación, sino que lo vean como un reto. Y bueno, me encanta cerraste con broche de oro con las palabras de tu hija. Yo soy fan de los papás y los hijos. Yo por mi parte tengo 3 hijos y 4 nietos, entonces pues me encanta toda la retroalimentación de los niños que a veces son mucho más sabios. Te agradezco esta conferencia inspiradora, la verdad. Estoy segura que va a llenar de energía a nuestros estudiantes. Quiero agradecerle también a Marieta por todos los detalles de la organización y a los profesores, estudiantes y público en general que quisieron aprender hoy con Daniel sobre proyectos innovadores, diferentes, que no estamos acostumbrados y que se le puede presentar como oportunidad a cualquiera de nuestros estudiantes en un futuro. Nos diste muy buenas ideas y que con trabajo y dedicación y profesionalismo se logra. Feliz de tenerte aquí y seguiremos en contacto. Sos bienvenido aquí a Costa Rica y a la Universidad Fidelitas. Nada más nos decís para recibirte como corresponde. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Daniel. De verdad que sí, a la orden y ojalá podamos seguir en esta colaboración en el futuro. Muchísimas gracias y bienvenido a Costa Rica cuando gustes. Y a todos los profesores, pues a clases con los alumnos, incluyendo los míos. Vamos para clase, muchachos. Buenas noches, porque además Daniel está
mucho Sí. más tarde en su país, entonces ya debe estar muy cansado. Le No, agradecemos también el rato a esta hora que nos dedicaste. el, bueno, son 2 horas más acá, agradecido de cada uno nuevamente, de cada una de ustedes. Si todo resulta y estamos empujando, ya podrán saber si resulta, pero espero conocerlos el próximo año en Costa Rica. Así que a ver si los parabienes nos permiten reunirnos y tomar un buen café de por allá con un buen por acá. Así que ahí hacemos el brindis con el salud correspondiente. Hasta La la próxima. combinación Gracias. perfecta, Buenas te noches. esperamos. Gracias. Hasta luego a todos. Un abrazo.